Todo comienza con nuestro protagonista, el cual terminó ayudando a una chica no muerta, a la cual la chica siempre lo terminaba mirando raro, pues esta le preguntaba que si acaso daba miedo, a lo cual nuestro protagonista le decía que solo un poco. Entonces la chica comprende, pues le decía que después de todo era una no muerta. Pero para comprender esto, cómo sucedió, regresemos un poco antes de todo. A la chica, a la cual llamaremos Tsukuyomi, pues ella vivía una vida bastante normal, pues pertenecía a una familia bastante prestigiosa y que también destacaba en los estudios, los deportes y en las artes marciales. Era una chica bastante hermosa y sin un solo defecto, pero todo eso cambió después de las vacaciones de verano, pues ella había regresado como una chica no muerta. A lo cual todos sus compañeros de clase se quedaron bastante sorprendidos, pero entonces Tsukuyomi les dice que no se asusten, pues ella no es como en las películas de zombies o los videojuegos, ya que ella no ataca ni muerde a las personas, explicándoles que ella murió, pero que gracias al talismán que lleva en la cabeza volvió a resucitar, pues eso mantenía su alma unida a su cuerpo, pero que todo estaba bien, ya que aunque fuera una no muerta, todavía podía seguir llevando una vida escolar igual que antes. Pero entonces, al dirigirse a su asiento, esta actuaba un poco raro, incluso estando en media clase, pues hacía movimientos muy raros, a lo cual nuestro protagonista, al cual llamaremos Hiyoshi, le preguntaba que por qué hacía esas cosas, a lo cual Tsukuyomi le responde que es solo un hobby, pues le gustaba hacerlo delante de las personas, a lo cual Hiyoshi, como todo Chad, le dice que deje de decir excusas, pues él sabía que ahora que era una no muerta, no podía mover bien su cuerpo, a lo cual él tenía razón, pues a Tsukuyomi todavía le resultaba un poco difícil adaptarse. Pero entonces, para que los demás compañeros no sospecharan, nuestro protagonista decide ayudarla, a lo cual Tsukuyomi no le queda de otra más que aceptar, pues esta se levanta respondiendo así la pregunta que había dejado el profesor. Pero obviamente ambos quedan bastante avergonzados, pues esa pregunta ya había sido respondida. Luego de terminar la clase, nuestro protagonista se disculpaba con Tsukuyomi, pues le decía que gracias a él había pasado un momento de vergüenza, a lo cual la chica le dice que no pasaba nada y que no se preocupe, para luego nuestro protagonista decirle que ella realmente es una chica muy amable. Entonces Tsukuyomi le responde que a pesar de ser una no muerta y dar miedo, él aún así decide ayudarla, a lo cual Hiyoshi responde que en realidad anteriormente cuando era una chica normal daba un poco más de miedo, ya que era una chica bastante fría y era un poco difícil acercarse a ella, pero dejando de lado eso, él le dice que al ver cómo ella trata de esforzarse, eso lo hizo querer seguir ayudándola, pues le pregunta que si puede seguir ayudándole, a lo cual Tsukuyomi volteaba la mirada, diciendo que si insiste tanto, entonces no le molestaría, pero entonces nuestro protagonista le dice que porque está mirando hacia otro lado, para luego ver a Tsukuyomi avergonzada, diciéndole que su hobby también es mirar a diferentes lugares. Al día siguiente, nuestro protagonista y Tsukuyomi se encontraban juntos, pues tenían que subir al siguiente piso, ya que tenían que llegar a su siguiente clase, a lo cual nuestro protagonista le pregunta que si puede subir las escaleras, entonces Tsukuyomi le responde que no la esté subestimando, para así comenzar a subir, mostrándole a nuestro protagonista que fue demasiado fácil, para luego decirle que mejor sigan avanzando, pero en eso a nuestro protagonista le muestran un tremendo perro, así es, el perro de Tsukuyomi, lo que hace que él se avergüence, y así termina subiendo de una manera un poco rara. Al terminar la clase, nuevamente tenían que regresar y bajar por las escaleras, a lo cual al parecer era más difícil bajar que subir, y cuando Tsukuyomi estaba por bajar, el protagonista la detiene, diciéndole que mejor se suba a su espalda, pero la chica parecía que no quería, entonces el protagonista le dice que si acaso no le gusta que un chico la toque, pero ella le dice que no es así, ya que sería una humillación para ella si alguien la cargara en su espalda, diciéndole que ya tiene un plan para poder bajar ella sola, y es que ella saltará con todas sus fuerzas e intentará aterrizar de forma perfecta, y así Tsukuyomi termina lanzándose, aterrizando de una manera bastante perfecta. Y sí que fue un ángulo bastante perfecto para Hiyoshi, pues esta le termina mostrando toda su ropa interior, quedando bastante avergonzada, diciéndole a Hiyoshi que era otro hobby de ella. Al día siguiente Tsukuyomi saldría fuera para comer su almuerzo, a lo que el protagonista le preguntaba que si podía ir con ella, a lo cual Tsukuyomi se queda bastante sorprendida. Ya en el almuerzo la chica parecía estar bastante feliz, a lo cual nuestro protagonista lo nota y le pregunta que si acaso comía sola y que ahora que está con alguien eso la hace realmente feliz, pero Tsukuyomi, un poco avergonzada, le responde que sí, para luego decirle que mejor comiencen a comer, pero antes de eso nuestra protagonista le pregunta que si acaso puede comer ella sola, a lo cual Tsukuyomi responde que sí y que no necesita que se preocupe ya que ella no es una niña, pero obviamente todo era mentira, ya que a Tsukuyomi se le resultaba difícil poder comer, pero bueno, mencionaré el nombre de su protagonista que ya se lo dije anteriormente, que es Hiyoshi. Entonces Hiyoshi le dice que si quiere que lo ayude, lo cual hace que Tsukuyomi acepte, pues no tenía otra opción,
habitación. Y así Hiyoshi, como todo chat, comienza a darle de comer en la boca, lo que hace que Tsukuyomi se quede bastante sorprendida, pues le decía que eso ya era un poco vergonzoso, pues parecía que estuvieran haciendo cosas que hacían las parejas, lo que hace que Hiyoshi también se avergüence, pero como dije antes, ya que él es todo un chat, le dice que mejor abra la boca y comienza a comer, a lo cual Tsukuyomi no le queda más remedio que hacerlo, haciendo unos gestos bastante provocativos. Al regresar a casa, Tsukuyomi le decía a Hiyoshi que pasar tiempo con él era bastante divertido, agradeciéndole todas las cosas que había hecho por ella, diciéndole que desde ahora contará con él. Al día siguiente, Tsukuyomi se encontraba en la entrada de la escuela, pues esperaba a Hiyoshi, quien al llegar le decía que tenía que verlo cuanto antes, ya que tenía que hacer algo importante, pues se trataba de ayudarle a ponerse los zapatos, ya que para ella era un poco difícil, pues por las mañanas su cuerpo se ponía bastante rígido, lo que le dificultaba hacerlo por su cuenta, a lo cual Hiyoshi acepta sin problemas, pues primero tendría que llevarle los zapatos a Tsukuyomi, quien luego intentaría ponérselos, pero por alguna extraña razón, esa termina resbalando, lo que hace que los zapatos terminen en la cara de Hiyoshi, pues al final Hiyoshi la termina ayudando nuevamente, pero en eso a Hiyoshi se le ocurre levantar la mirada, encontrándose nuevamente con el perro de Tsukuyomi, a la cual esta le mete tremenda bofetada llamándolo pervertido. Al día siguiente, Tsukuyomi y Hiyoshi se encontraban en el salón de clases, pero en eso llegaba la profesora de educación física, quien venía en busca de Tsukuyomi, pues ella le decía que con el talento que tenía antes pudo haberse convertido en una estrella, pero que aún puede hacerlo y que no se rinda, que incluso con un cuerpo de no muerto todavía puede lograrlo, para luego terminar llevándosela, donde luego la veremos entrenando con sus compañeras del voleibol, pero obviamente con ese cuerpo de no muerto no podía hacer mucho, pues siempre terminaba cometiendo algún error, ya que todavía no se acostumbraba, pero en eso aparece Hiyoshi, quien desde lo lejos le daba ánimo, diciéndole que podía hacerlo, en la cual esto motiva a Tsukuyomi, quien luego se lanzaría con todo asestando el balón, pues al final Tsukuyomi le agradecería a Hiyoshi, pues le dice que pudo esforzarse gracias a que él estuvo ahí para darle ánimos. Días después de eso, Hiyoshi y Tsukuyomi se encontraban juntos, pero en eso aparece una extraña chica, pues al parecer parecía que era otra no muerta, pero al final Hiyoshi logra reconocerla, pues la terminaría llamando Sekiguchi, quien luego terminaría desplomándose en sus brazos, a lo cual Hiyoshi le dice que no se preocupe, ya que eso es absolutamente normal, pero esto solo confunde más a Tsukuyomi, pues le preguntaba que si acaso ellos dos estaban saliendo, pero Hiyoshi le dice que no, ya que solo se trataba de primeros auxilios, y en efecto, después de un rato vemos a Sekiguchi, quien al parecer ya se había recuperado. Volvemos con Hiyoshi y Tsukuyomi, donde él explica que lo que pasó anteriormente solo fue una confusión, ya que su deber como parte del comité de salud es ayudar a otras personas. Después de eso vemos a Sekiguchi, Hiyoshi y Tsukuyomi, quienes al parecer estaban haciendo los deberes de la escuela, pero al final cuando todo se había terminado, Sekiguchi se termina desmayando, donde Hiyoshi, como todo chat, la termina ayudando, diciéndole a Tsukuyomi que si gusta puede irse primero, ya que él se encargará de llevar a Sekiguchi a la enfermería, pero al parecer a Tsukuyomi no le agradó la idea de que su hombre se fuera con otra mujer, pues esta terminaría quitándole a Sekiguchi, diciéndole que ella se encargará de llevarla, pero obviamente Hiyoshi muy insistente le dice que no se preocupe, ya que él puede hacerlo solo, pero esto molesta más a Tsukuyomi, diciéndole que ella lo hará, ya que no puede quedarse viendo nada más. Ya en la enfermería, Tsukuyomi se encontraba cuidando a Sekiguchi, donde luego llegaría Hiyoshi, donde al final los tres conversaban muy felizmente, donde luego de Sekiguchi se le pegaría la locura para luego lanzarse encima de Hiyoshi, y pues Tsukuyomi, al no poder soportar, decide lanzarse también.